Bueno, pues nada, la intención era hacer nada, una clase grabada, una clase virtual de lo que ya empezamos a trabajar en ciencias y creo que también en humanidades sobre el tema del Quijote, usando, ya digo, este PowerPoint que no es mío, que es de un amigo de Ernesto, bueno, un ex amigo por decirlo de algún modo, y no porque nos hayamos enfadado, que eso da igual, sino porque hace mucho tiempo que no veo, pero no le importará que lo usemos. Creo que está muy bien para explicar un poco cuáles son todas las cosas que nos interesan sobre el Quijote y que tendréis que tener en cuenta para vuestra lectura, para vuestro análisis y también para luego intentar hacer como Dios manda en los exámenes, ¿vale? Vamos a procurar no ser demasiado farragosos y voy a intentar ser claro, aunque ya sabéis que a veces me puedo ir a algún que otro excurso, pero bueno, vamos a intentarlo. Supongo que esto, si le voy dando, pues va más o menos funcionando, que es de lo que se trata. Bien. Eh, la pregunta yo creo que es pertinente y en el PowerPoint que ha preparado Ana lo contesta muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con el Quijote? ¿Cómo es posible que se hable tanto de él y cómo es posible que todo el mundo tenga como muy claro, ¿no? Que es algo realmente importante y desde mi punto de vista básico para constituirnos como persona, ¿no? Es decir, su lectura. Eh, Puede ser que haya personas que no hayan leído el Quijote y por lo tanto no sean personas. Bueno, yo creo que lo son, pero seguramente mucho menos, ¿no? No con la profundidad que se podría ser con una lectura. Con una lectura no simplemente pasar, obviamente, los ojos por sus líneas, sino una lectura más o menos profunda, que es la que vosotros vais a hacer. Pues bien, no cabe ninguna duda, o no hay ninguna duda de que pese a posibles discrepancias como las que tenéis en pantalla, de gente como Nabokov o gente como Lope, que más que discrepancias hacia la obra, yo creo que eran discrepancias hacia el propio autor, al cual odiaba. Más que eso, digo, lo que está claro es que hay una especie de unanimidad por parte de todo el mundo, ¿no? Es decir, en una encuesta que se hizo, si no me equivoco, en el 2002, sobre cuál era la obra más importante o el libro más importante publicado, bueno, pues el Quijote ganó por goleada, ¿no? Eh, y además es la obra más traducida después de la Biblia, ¿no? Claro, todo esto tendrá que tener un porqué y esos porqués los vamos a intentar ir explicando, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la primera intención de Cervantes? Parece claro, o al menos cuando se lee en la obra original, bueno, la obra gorda, vosotros en realidad vais a leer una especie de extracto, no sé, creo que es algo más del 50%, pero poco más. Y en todo caso, además, adaptado el lenguaje, por lo tanto, de más fácil lectura. Parece claro que los 7 primeros capítulos del Quijote iban a formar parte o formarían parte de esas novelas. La palabra novela es una palabra italiana que significa cuento largo o novela corta, de esas novelas que luego él recopiló en una colección, se llama Novelas Ejemplares. Ahí está, yo que sé, el licenciado Vidriera, la ilustre Fregona, el Rinconete y Cortadillo, etcétera, ¿no? Eh, sí, porque tiene más o menos la duración de una velada. Las veladas, como sabéis, los que más o menos trabajáis por aquí o vivís por aquí, pues las veladas son esas horas nocturnas en las cuales la gente se reunía para hacer una lectura pública y más o menos pues dura lo que ahora duraría una película, ¿no? Es decir, una hora y pico, ¿no? Una lectura en voz alta, una novela ejemplar, pues más o menos sería eso, ¿no?
Bien, esos 7 primeros capítulos, digo, tienen toda la pinta en la cual se narra la primera salida de Don Quijote, se le describe primero en su casa, y luego él sale, es paródicamente armado un caballero en la venta, que luego volverá a aparecer, y finalmente es apaleado un par de veces y es vuelto o regresado a su aldea, y luego vendrá pues la alarma por parte de la ama y de la sobrina y del barbero y la alarma por parte también del cura, y entonces pues harán el donoso escrutinio de sus libros, quemarán sus libros, etcétera. Bueno, todo eso. Eso da toda la sensación de que sea sí una parodia de los libros de caballerías. Bien, ¿pero por qué? ¿Qué tenían los libros de caballerías para que fuese necesario ser parodiados, ¿no? Bueno, es que eran libros que leía absolutamente todo el mundo. Desde gente que luego serían santos como San Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Jesús, hasta nos consta que catedráticos, aunque lo criticaran en público, o religiosos de otra índole. Por supuesto eran libros muy codiciados en América, aunque allí se llegaron a prohibirse. Fueron lecturas que inundaron por completo la mente de los lectores, hasta tal punto de que cuando los descubridores, esto puesto entre comillas españolas es posible, llegan a América y se encuentran con una realidad que no habían visto nunca, el único elemento de comparación que tienen es los propios libros de caballerías, y es por eso que comentábamos que bueno, ante nuevas realidades pues tiraron de lo que conocían de los libros de caballerías, de estos libros imaginarios, para poner nombre a realidades que para ellos eran maravillosas, ¿no? Como el sol de ese lado del Pacífico, ¿no? Yo me los imagino llegando y viendo a aquellas chicas en bikini, tomando el sol en Malibú, ¿no? Y a los surfistas y tal. Todo esto es ironía, ¿no? Pero efectivamente había ese punto de fascinación, ¿no? Ante un mundo nuevo y claro, a ese mundo nuevo extrañísimo y tan paradisíaco dijeron, wow, la California, ¿no? Y por eso le pusieron este nombre. Del mismo modo también pasó en el sur del continente, ¿no? Cuando llegan a un lugar, ¿no? Y de repente se encuentran con unos personajes súper gigantes, ¿no? Que les recordaban inmediatamente o les vinieron a las mientes inmediatamente a unos gigantes que aparecían en estas novelas de caballerías, que eran los patagones, y por eso le pusieron a ese lugar, a ese gran lugar, le pusieran el nombre de Patagonia. Sí, pero sí eran libros que eran leídos por todo el mundo, pese a que la gente no supiera leer, ¿no? Y diréis, ¿y esto cómo se hacía? Bueno, pues de la misma manera que se hacía durante la Edad Media en los conventos, ¿no? Mientras comían los monjes había un lector en el refectorio, ¿no? Que leía pues vidas de santos o leía pasajes de la Biblia mientras la gente comía, o aquello que he contado también en clase, ¿no? de mi tía Amalia, que era capaz que sigue viva, por cierto, era capaz de congregar no solo a su familia numerosísima, ¿no? Eran muchísimos hermanos y sobrinos y novios, sino también incluso era capaz de congregar con las puertas y las ventanas abiertas a todo el vecindario para escuchar serialmente, ¿no? La novela, ¿no? de los kioscos, ¿no? Esa novela que iba ella a cambiar a los kioscos, que eran, como podéis imaginar, dramones súper parecidos a las telenovelas. De hecho, son el antecedente de las telenovelas, ¿no? Claro, esa lectura en voz alta, y eran novelas que estaban pensadas para que gustasen a todo el mundo, ¿no? Y en este texto que podréis leer por vosotros mismos y que luego leeréis también, o ya habréis leído seguramente los que hayáis empezado la lectura, contentaban a todo el mundo porque, por un lado, aquellos que querían marcha y guerra y querían batallas, tenían batallas. Aquellos otros que querían cenas apasionadas entre amantes, como son las que le gustan a Maritornes o a la mujer del ventero, pues también las tenían, ¿no? Es decir, todo el mundo se veía más o menos reflejado en este tipo de
de lecturas, ¿no? Bien, ¿significa el Quijote el fin de este tipo de literatura? Al menos hay una cierta coincidencia en decir que los gustos empezaron a cambiar, pero seguramente empezaron a cambiar no tanto porque el Quijote significase, esa parodia, ¿no?, de las novelas de caballería significase que la gente dijese, pero estamos leyendo gilipolleces, ¿no? No tanto sería eso, como, y luego lo intentaremos explicar, como que hay un cambio de mentalidad hacia una cierta puesta en cuestión y un cierto perspectivismo de lo que es el texto escrito, cosa que ya empieza con el Renacimiento y con la invención de la imprenta. Pero de esto hablaremos más tarde. Lo cierto es que ya sabéis que el Quijote tiene dos partes y hay un periodo de tiempo de 10 años entre la publicación de la primera y la publicación de la segunda, entre 1605 y 1615. Ahí en pantalla tenéis la edición de 1615. Me están entrando WhatsApp o cosas que no he silenciado. Bien, da igual. Bien, digo que lo cierto es que ahí en la aprobación de José de Valdivieso, que podéis leer, pues aconseja su publicación, precisamente por eso, ¿no? Porque fue anzuelo de la reprensión y cumpliendo con el acertado asunto que pretende la expulsión de los libros de caballerías, pues con su buena diligencia, mañosamente ha limpiado de su contagiosa dolencia estos reinos, y cuando dice estos reinos en plural se está refiriendo, claro, al reino de la península, aunque también se seguía hablando del reino de Aragón todavía, etcétera, y por supuesto a los reinos de ultramar, a los virreinatos por un lado italianos y los virreinatos de América, ¿no?, del continente americano. Por lo tanto, sí es verdad que de repente empiezan a leerse menos, pero las razones yo creo que serían muy aventurado por nuestra parte pensar que es el Quijote el que realmente mitiga esto. Cambian los gustos, aunque hay mucha gente que dice, sobre todo los más frikis, que a partir de ese momento hubo una especie de corriente subterránea de un gusto por lo fantasioso, de un gusto por las novelas de lo fantástico, el romance del que hablan los ingleses, en las novelas de espada y de dragones y de caballos y todo eso, que luego, pues como sabéis, ha tenido un repunte en el siglo XX y no digamos ahora en el siglo XXI en forma de series, ¿no?, como esas que supongo que habéis visto, ¿no? Bien, ¿por qué podemos decir que el Quijote es la primera novela moderna? En primer lugar, y con el tiempo quizá es lo que más nos interesa a los que nos gusta el Quijote, es porque se convierte de pronto en una especie de exposición perfecta de lo que era la lengua de la época, de inicios del siglo XVII. Y digo esto porque el lenguaje de cada personaje está adecuado a cada personaje. No estoy hablando aquí del decoro que luego se ve, o que se ve durante esa época también en el teatro, y del que hablaremos cuando hablemos del teatro. No se trata aquí, digo, del decoro como de que cada personaje habla como realmente hablaban estos personajes. Es decir, Sancho Panza y su mujer, luego veremos algún ejemplo, hablan como ellos hablan. Y los duques hablarían como hablarían los duques de un reino como el reino de Aragón. Los vizcaínos como vizcaínos, los sacristanes como sacristanes, los barberos como barberos. Entendemos esto, ¿no? Claro, esto solo se ve gracias a que es una novela dialogal, es decir, donde el diálogo es la base fundamental, y por eso la aparición a partir de la segunda salida del personaje de Sancho Panza, que sirve precisamente para eso, sirve para que Don Quijote tenga una especie de frontón con el que comentar sus aventuras, que por otro lado las aventuras se comentan o se explican o se narran habitualmente en muy pocas páginas. Lo realmente interesante son los comentarios posteriores a esas aventuras, ¿no? Y cómo eso va haciendo crecer a los personajes de lo que luego hablaremos, ¿no? Por lo tanto, es una novela de diálogo.
no es otra cosa. Y además, una cosa que creo que es importante también, es que es una novela de lenguaje y de diálogo, pero que además, por mor de Don Quijote, absorbe como varios siglos, ¿no? Digo esto porque el personaje imaginado por Don Quijote, no voy a entrar ahora en esto, el personaje imaginado de ese Alonso Quijada, etcétera, que quiere ser Don Quijote, luego subrayaremos esto con un poquitín de cuidado, no quiero hacer demasiado spoiler. Ese personaje se pone a hablar de repente con las retóricas y también con los sonidos de por ejemplo, finales del XIV. Non fulledes, ¿no? Non fulledes, malandrín, tal. Entonces, eran cosas que ya, lógicamente, no se decían. Y esto es comentado en la novela. Cuando unas mozas de partido lo ven llegar, mozas de partido, es decir, prostitutas, lo ven llegar con esa facha y diciéndoles esas lindezas que ellas ya no son capaces de entender, lo primero que hacen es sorprenderse y reírse, ¿no? Nadie ya hablaba así. Del mismo modo que no existían caballeros andantes, en principio del siglo XVII, nadie ya hablaba así. El lenguaje es probablemente lo más importante. El PowerPoint tenía una especie de hipervínculos que creo que ya no funcionan porque es viejo, pero en este aparecía el gran Fernando Rey, que aparece en pantalla, un actorazo, que en una serie, creo que era una serie de televisión, o bien una película muy larga, y luego se dio en serie, se le veía perfectamente hablando con ese lenguaje tan arcaico. Es también la primera novela moderna por la utilización supermoderna para mi gusto del suspense. Esto ya era un invento. Esto ya se había dado, por ejemplo, en la novela bizantina, ¿no? La novela de los amantes, que tanto le gusta a Carlos García Gual. Tiene un estudio o varios estudios sobre el tema de la novela bizantina. Lo dejo ahí, no voy a entrar en eso. Si a alguien le interesa, que me lo pregunte, porque hay un pequeño texto que podrían leer. El suspense se da porque de repente hay interrupciones de la acción en el momento clave, exactamente igual que suceden ese tipo de interrupciones de la acción en los momentos clave en, por ejemplo, las series televisivas, ¿no? Recordaba yo el otro día en clase cómo en las primeras temporadas de The Walking Dead siempre sucedía exactamente lo mismo, ¿no? Está uno de los protagonistas, porque eran muchos para no aburrir, ¿no? Pero está uno de los protagonistas intentando, pues, hacerse, yo qué sé, con víveres y tal en un supermercado. Y justamente el capítulo termina cuando está perfectamente rodeado detrás de una verja, como de zombies perfectamente maquillados, que justamente, ¿no?, gracias a la verja, no son capaces de llegar y arañar al personaje en cuestión, ¿no? Y en ese momento, clac, y tenías que esperar, antes de que se pudieran hacer descargas por internet, etcétera, tenías que esperar a que a la semana siguiente pues vieras cómo era salvado el personaje o no, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, Cervantes en el capítulo 8, con la aventura del vizcaíno, que ahí os dejo para que podáis leer, que justamente cuando ha levantado su espada Don Quijote y va a darle un buen mandoble, muy buen mandoble, ¿eh? Le va a dar un buen mandoble al vizcaíno, que el pobrecito está protegiéndose simplemente con una almohada. En ese momento se interrumpe, ¿no? Se interrumpe la narración, ¿no? Y es cuando introduce la idea del manuscrito encontrado, etcétera, etcétera, que ahora de lo que ahora hablaremos, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje, por lo tanto, la aparición también del suspense en la narración. Esto contradice un poco uno de los pequeños fallos que hay gente que le achaca a la novela, sobre todo a la primera parte, pero que vosotros no vais a notar porque ese fallo no está en vuestra edición. Luego hablaremos de esto. Es también la primera novela moderna, en tanto en cuanto el autor se convierte en personaje de la obra. Y se convierte en personaje de la obra por dos vías. En primer lugar, porque ahí en el capítulo 9... Ojo, los números de los capítulos no corresponden con vuestra edición, porque al ser una contracción de la obra,
no corresponden unos capítulos con otros, ¿no? Pero bueno, en el capítulo 9, en todo caso, de la primera parte, en el original, lo que sucede es que deja interrumpido con la espada en alto en el capítulo 8 a Don Quijote cuando va a darle ese buen mandoble al vizcaíno, y en ese momento empieza a hablar de que se interrumpió la narración porque ya no puede leer más, y no puede leer más porque resulta que él iba por Toledo, se encontró con unos manuscritos que no entendía porque estaban en lengua aljamía, ¿no? Estaban aljamiados, entonces tuvo que buscar a un traductor, y este traductor le dice que eso pertenecía a un autor previo, se llamaba Cítamete Berengeli, etcétera, etcétera. Todo que parece como muy confuso y que luego intentaremos explicar con un poquitín de detalle, pero ahí ya aparece Cervantes como un personaje. Y no solo eso, sino que Cervantes es un autor que comenta la obra y sesga los acontecimientos según le place, y también los juzga. Es como si fuese a veces como una especie de voz en off, como los comentarios del director en algunas ediciones de DVD, ¿no? de las películas, ¿no? Bien, esta aparición de los autores luego la hemos visto también, aunque el efecto es lógicamente distinto, en películas, ¿no? Por ejemplo, en todas las películas de Alfred Hitchcock, pues películas que ya nadie ve, o al menos la juventud no, pero que son súper entretenidas, pues ahí siempre aparece, por ejemplo, aquí cazar a un ladrón, ¿no? O atrapa a ese ladrón. Aparece siempre el propio Hitchcock, ¿no? que le gustaba mucho aparecer en sus películas. Pero la idea no es esa, sino que es un primer atisbo ya de una de las obsesiones que tenemos tanto Ana como yo para que entendáis esta obra, que es la idea de la quiebra entre la realidad y la ficción. Va a jugar el Quijote durante toda su lectura, y vosotros vais a tener que jugar también en vuestra lectura con la idea de qué es realidad y qué es ficción, empezando por el mismo personaje, empezando por la idea que tiene él mismo, el propio Quijote, de sí mismo, empezando por la idea de la autoría, etcétera, etcétera. Otra cuestión que nos interesa mucho, y es aquí donde nos quedamos la última vez que explicamos esto en clase, es en la idea de que, al contrario de lo que sucedía con las novelas de caballerías, o en general con las novelas anteriores, exceptuando la Celestina, porque ya vimos que ahí también había una evolución de los personajes, recordar por ejemplo a Pármeno, pero en el Quijote sucede algo fantástico, que es que vemos cómo los personajes evolucionan. Y evolucionan también en esta fricción dialéctica que se produce entre la realidad y la ficción. En un primer momento podríamos pensar, y es verdad, ¿no? que Don Quijote es un idealista, el personaje es un idealista, que es capaz de elaborar discursos maravillosos alabando la Edad de Oro, mientras que en el mismo momento está Sancho Panza poniéndose hasta el culo de vino y de queso, proporcionado además por unos pastores que los han acogido. Por lo tanto, hay ahí ya una fricción entre, por un lado, el idealismo de Don Quijote y, por otro lado, el realismo de Sancho Panza. Esto sería una visión muy simple. No, es que claro, Don Quijote ve molinos Don Quijote ve gigantes, mientras que Sancho Panza ve molinos y le advierte de que son molinos de viento. Eso es verdad, o no, por cosas que empezamos a sospechar, y empezaron a sospechar críticos hace ya mucho tiempo. Eso es verdad o no. Avanzo ya una cosa, a lo mejor es que Don Quijote juega a querer ver esas cosas, como muchas veces sucede con los enajenados, ¿no? con los locos. No estoy queriendo decir que Don Quijote esté loco, no es eso. De hecho, creo que no lo está. No es eso. Luego, en todo caso, en cualquier comentario ajeno a esto ya hablaremos. Es que no quiero anticipar mi propia visión de la obra, ¿no? Pero lo que sucede es que ya se está produciendo desde el primer momento esa fricción entre el realismo de un personaje y el idealismo del otro. Sin embargo, a medida que la obra avanza,
Pero ya de algún modo desde el principio vemos cómo efectivamente Sancho Panza puede llegar a ser tan idealista o más que Don Quijote, mientras que Don Quijote tiene enseguida, desde la segunda salida, en la cual ya él se da cuenta de que no puede ir por ahí por la vida andante sin dinero, aunque nunca había leído que en los libros de caballería los caballeros llevasen dinero, ¿no? Del mismo modo que en las películas nunca vemos a los personajes cagar, ¿no? Pues en este caso igual, ¿no? Si cagar es una cosa vil, pues lógicamente tener que valerse del dinero también es una cosa vil. Sin embargo, él en la segunda salida ha vendido sus cositas y tal para irse con buenas provisiones en esas segundas vacaciones que hace, ¿no? Y se lleva ahí su dinerico, ¿no? No sé qué es lo que estaba diciendo. Ah, sí, que a medida que la obra avanza, se ve como este cruce, o se ve cómo se produce este cruce, o este contagio del idealismo hacia Sancho Panza y el realismo hacia el personaje de Don Quijote, justamente hasta su momento final, ¿no? En el que parece que el más idealista de los dos es Sancho Panza, cuando le pide que por favor salgan a vivir aventuras, pero esta vez como pastores, ¿no? Mientras que Alonso Quijano, Alonso Quesada, como diablo se llame, el hidalgo, se está muriendo en su cama, ¿no? De nuevo esta fricción, ¿no? Entre la realidad y no, ¿no? Son muy interesantes estos dos textos que os hemos dejado aquí. El de la izquierda es en el momento en el que le ha mandado Don Quijote a Sancho que le lleve una carta a Dulcinea y cuando Sancho se encuentra a Dulcinea, en realidad se encuentra con ¿cómo es? Andolfa Lorenzo, ¿no? Y entonces este diálogo es clave, ¿no? Porque fijaos cómo solo una cosa, ¿no? Don Quijote le dice, bueno, hallaste allí a mi señora, y dice, no la hallé, no, sino echando 2 hanegas de trigo en un corral de su casa, dos fanegas, es una medida. Y Don Quijote, como si fuese el que manda, digamos, en un juego de rol, le dice, pues haz cuenta que los granos de aquel trigo eran granos de perlas, tocados de sus manos. Es decir, trueca lo que has visto e imagina como yo imagino lo que Dulcinea debe ser. No digo nada más. El texto de la derecha es una conversación muy interesante entre Teresa Panza, si es que realmente la mujer de Sancho Panza se llama así, se llama Teresa, porque en la obra se la llaman de muchas maneras, quizá por propio olvido de Cervantes, que no tenía ordenador y que escribía a mano y que no se releía seguramente, ¿no? Más cosas. Una cosa súper interesante es el tema del Quijote dentro del Quijote. Las alusiones de las imágenes que aparecen en la diapositiva ya no las podréis entender, o al menos la de la izquierda, que era una serie televisiva que aún supongo se podrá consultar, ¿no? Que tuvo muchísimas temporadas, una especie de sitcom española. Y ahí es verdad que aparecían de repente personajes de la vida real, como yo que sé, como Mariano Rajoy, etcétera, y aparecían ahí como personajes de la vida real dentro de la obra, ¿no? El ejemplo yo creo que es un poco burdo, ¿no? Porque lo que realmente sucede en el Quijote, en la segunda parte del Quijote, es que los personajes de esa segunda parte, a ver si esto se entiende, ya han leído la primera parte y por lo tanto reconocen a Don Quijote, reconocen a Sancho Panza. Y esto lleva, como luego diremos, a que sí, en la primera parte las aventuras, las pocas, que no son tantas, aventuras de Don Quijote y Sancho son provocadas por ellos mismos, sobre todo por Don Quijote. En la segunda parte y sobre todo en el periodo aragonés, vamos a decirlo así, en el periodo donde están con los duques, son los propios lectores y fans de la primera obra, del Quijote de 1605, los que provocan aventuras para
para reírse, vamos a decirlo así, aunque yo creo que sería un poco simple, pero sí, para reírse de Don Quijote y de Sancho. Esto es increíble, bueno, increíble, esto es fantástico, y además es tan moderno que no es fácil verlo hoy en día en otras obras literarias, ¿no? Bien, dejo como ejemplo, ¿no?, de eso que acabo de decir, este texto para que lo leáis vosotros, ¿no? Pero pasa también otra cosa, vamos a ver. Al final de la primera parte, dice Cervantes: el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellos, a lo menos por escrituras auténticas. Solo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote, la tercera vez que salió de su casa, fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas, y etcétera, etcétera. No puedo leer mucho más porque no me lo permite, pero bueno, creo que se ve. Es decir, anuncia, al final, Cervantes anuncia como una especie de segunda parte, ¿no? Segunda parte que, si se puso a escribirla, es por el éxito inmediato que tuvo la primera. Quiero decir, aquí de lo que se trataba, o de lo que trataba, yo creo, Cervantes, en primera instancia, yo creo que era ganarse el sustento para él y para su familia, que por cierto no lo tenía nada bien, pero no voy a hablar de biografismo ahora. Bien, pues lo que sucede es que en el interín de esos 10 años, sobre todo en la parte final, fijaos bien, en 1614, lo veis aquí, un tal Alonso Fernández de Avellaneda, que seguramente sea un seudónimo de alguien que no sabemos quién es, y tampoco importa, publica esa segunda parte. Es decir, ya hubo una persona, el tema de los derechos de autor no estaban tan claros en el siglo XVII, hay una persona que intenta aprovecharse del éxito de la primera parte y anticiparse a la publicación de la segunda. La edición que tenéis ahí, claro, hay que entenderla así. La edición original sería esta, que no sé si se está viendo, que estoy colocando el cursor, creo que sí, luego lo comprobaré. Pero fijaos que pone segundo tomo del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, etc. Bueno, claro, cuando está escribiendo Cervantes la segunda parte, y efectivamente sus personajes se están dirigiendo a Zaragoza, ya dije en la clase de ciencias que podéis consultar los itinerarios en la Biblioteca Nacional, si ponéis el Quijote de la Biblioteca Nacional, ahí aparecerá, ahí está el mapa, ¿vale?, de las 3 salidas. Bueno, pues se entera y lee, claro. Lo primero que haría Cervantes, aparte del cabreo, supongo, sería leer inmediatamente el Quijote apócrifo de Avellaneda. Y lo que se le ocurre, y esto es una genialidad, es, bueno, en primer lugar, darse prisa para terminar su segunda parte y publicarla cuanto antes, ¿no? Y en segundo lugar, introduce a gente también, es decir, a personajes que han leído el libro de Avellaneda. Y lo que él hace es desmentirlo. ¿Cómo? Bueno, pues si en el Don Quijote apócrifo, el de Avellaneda, los personajes efectivamente paran en Zaragoza y allí se enfrentan a unas justas, etcétera, etcétera. Yo no he leído el Quijote de Avellaneda. Bueno, pues él lo que hace es que sus personajes, a sabiendas de que había dicho Avellaneda que pararía en Zaragoza, esquivan Zaragoza, ¿vale? Y bueno, y paran por ahí por Juslibol, por Pedrola, pero esquivando Zaragoza y dirigiéndose hacia Barcelona, que es donde más o menos finalizan las aventuras de nuestro caballero, ¿no? Y una segunda cosa, el bobo de Avellaneda, aunque dicen que los que han leído la obra dicen que no está del todo mal, ¿no? Lo que pasa es que no tiene comparación, ¿no?, con lo que hace Cervantes. Pues el bobo de Avellaneda dice el segundo tomo del ingenioso Hidalgo, claro, sin darse cuenta de que Don Quijote ya es caballero desde el capítulo 6 o 7. Es decir, desde el momento en el que es armado caballero, aunque sea de una manera paródica, en la venta en su primera salida. Es por eso, y porque Cervantes sí que lo sabía,
va a llamar a su segunda parte el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Todo esto revela otra de las cosas que es fascinante del Quijote, que es el tema de la ambigüedad. Nunca sabemos muy bien a qué atenernos, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Un sitio de la Mancha, pero no sabemos cuál. Y por eso los bobos de los manchegos se disputan, ¿no? El sitio, ¿no? Que si es aquí, que si es allá, que si es Tomelloso, que sí. Bueno. Por otro lado, tampoco sabemos muy bien cómo se llama el personaje. Cada vez es llamado de una manera distinta. Va a haber muchas aventuras que producen confusión dentro de los propios personajes, como por ejemplo la aventura del yelmo de Mambrino, y luego llamado Baciyelmo, para llegar a una especie de concordia entre Sancho y Don Quijote. Todo eso tiene que ver, de nuevo, con uno de los temas fundamentales del Quijote, que es la fricción entre realidad y ficción. Fricción, roce, lucha, combustión entre realidad y ficción. Porque en los libros anteriores, simplemente por el hecho de que las obras estuvieran impresas, del mismo modo que ahora sucede, todavía hay mucha gente que lo dice, ¿no? Es que esto es verdad porque lo he visto en la tele, ¿no? Bueno, pues en la obra, en el siglo XV y aún en el siglo XVI y por supuesto antes, lo que estaba sobre papel y escrito e impreso tenía no solo validez legal, sino que tenía todos los criterios de fiabilidad. Es lo que habréis trabajado con Alfredo, que es el criterio de autoridad, ¿no? Bien, pues con todos estos juegos de autorías, todos estos juegos de ficción, de realidad, lo que hace precisamente Cervantes es quebrar el criterio de autoridad, cosa que ya se había hecho antes en el Renacimiento, durante el Renacimiento, pero no de una manera tan genial y tan popular como aquí aparece, ¿no? Como aparece en el Quijote. Y esto tiene que tener, y esto por fuerza tiene un entronque con otra idea que es muy filosófica. Ya lo sentimos que es el tema del perspectivismo, ¿no? Es decir, iba a decir ambivalencia, ¿no? Pero la plurivalencia de percepciones y de ideas desde el mismo momento en que cada uno de nosotros somos personas individuales, que ven el mundo con sus ojos, con sus gafas sucias, con sus prejuicios, etc. ¿Cómo se subraya esto en el Quijote? Bueno, pues en primer lugar, con esa idea de que no nos podemos fiar de la autoría. Ahí aparece un esquema de que ya leeréis también, ¿no? de lo que finge Cervantes, que son los distintos posibles autores del Quijote, ¿no? Pero además es que esto estaba muy en la época porque de algún modo parodia también cositas así de manuscritos encontrados que aparecen en los libros de caballerías, pero a la vez también estaba muy en la época, con casos muy potentes, ¿no? Como el descubrimiento de los papeles o los plomos del Sacromonte. Descubrimiento que se produce, Sacromonte en Granada, descubrimiento que se produce, bueno, explico brevemente, se descubrió una especie de evangelio escrito en árabe, un evangelio de la Virgen. Si os queréis informar, lo podéis hacer en Wikipedia mismamente, ¿no? Bueno, pues estos hallazgos se produjeron, digo, poquitos años antes de la publicación del primer, a finales del siglo XVI, ¿no? 1500, si no me equivoco, 1595, ¿no? Es decir, estaba, digamos, el bulle-bulle del tema del perspectivismo y el tema de la credulidad o no de las cosas, estaba un poco en el espíritu de la época, y es lo que hace, lo que recoge Cervantes en su obra, ¿no? Porque Cervantes, y esto hay que tenerlo muy claro, pues, pese a que hay gente que dice, no, el tipo escribía así al aluvión y escribía de corrido, no se releía, ingenio lego, todas esas cosas que se han dicho, yo creo que el tío es súper consciente de lo que está haciendo, sobre todo en la segunda parte. La segunda parte es una obra muy meditada, pese a que tenga que hacer esos quiebros que hemos explicado antes, ¿no?
Otra de las cosas que son muy interesantes es la idea del pensamiento de Don Quijote, su posible belicismo, todo esto, ¿no? En la misma idea del no creernos o no creerme, esto ya es opinión particular, que Don Quijote esté loco, sino que realmente lo que quiere es jugar. Del mismo modo que hay cuarentones, entre los que no me incluyo, que cuando tienen ya un cierto poder adquisitivo, pues abandonan a su mujer de toda la vida, se van con una niña de 20 y tantos años, ¿no? Camarera de bar, absolutamente estúpida, pero a ser posible que haya pasado ya un par de veces por el quirófano. ¿Para qué? Para jugar otro juego, ¿no? Para jugar al juego de la aventura, ¿no? Se compran una moto, van al gimnasio, se hacen tatuajes, ¿no? Todas estas cosas. Bueno, pues a Don Quijote yo creo que le pasa realmente eso. Lo que hace de repente es querer jugar, ¿no? Pero no es tonto. Y cuando hay verdaderas aventuras, porque ya dijimos que en la primera parte él se crea sus propias aventuras, cuando pasa por Aragón son los duques los que le crean aventuras, por ejemplo la aventura del caballo volador de Clavileño, etc. Cuando realmente él se tiene que enfrentar a verdaderas aventuras de sangre, como es su estancia con los bandoleros, con el personaje de Ginés de Pasamonte, pero también luego Roque Guinar, etc. O cuando hay una especie de incursión turca, ¿no? en el puerto de Barcelona, vemos como Don Quijote recoge cable y se echa para atrás. Es decir, justamente en el momento en el que más necesario sería el brazo maravilloso, ¿no? de un paladín, ¿no? como él dice muchas veces que es, en ese momento dice, bueno, esto ya no son cosas de juegos y yo me echo para atrás. Del mismo modo podríamos pensar, por ejemplo, que en el momento en el que se enfrenta a un gran ejército, que luego resulta que no es un ejército, sino que son ovejas, si mata a ovejas, lógicamente es porque no lleva la lanza hacia arriba, ¿no? La lleva hacia abajo desde un caballo para matar ovejas, del mismo modo que el crío, cuando juega con hormigas, ¿no? Matando hormigas, sabe perfectamente cómo matarlas. No sé si me seguís, pero tampoco quiero subrayar esto mucho porque es una interpretación que quiero que vosotros lleguéis vosotros solos, ¿no? Si llegáis a esto, ¿no? Que igual tenéis otra opinión y será perfectamente válida siempre y cuando la argumentéis bien. Luego está también el tema de los errores, ¿no? Desgraciadamente en la edición que vais a leer no aparecen, ¿no? Pero es curioso cómo, claro, en un momento en el que se escribía todo de corrido, ni siquiera existía una adecuación tipográfica, ortográfica, etcétera, no existían los párrafos, etcétera. No existía la posibilidad de hacer una búsqueda como ahora, ¿no? En un documento, ¿no? Cuando vamos por el yo que sé, capítulo 13 de nuestra novela y hacemos una búsqueda rápida para ver qué hemos dicho, ¿no? De un personaje, no vaya a ser que dijéramos que tenía los ojos azules y luego decimos que él tiene los ojos verdes, etcétera, o marrones. Pues claro, Cervantes se equivoca. Pero lejos de disimular estos errores, introduce estos errores como una parodia más de el criterio de credibilidad y el criterio de legitimidad, introduce estos errores dentro de su proyecto narrativo. Así sucederá, por ejemplo, con la pérdida o no del rucio, es decir, del burro de Sancho Panza. Así sucede con los distintos nombres que se le dan, y a cuál más variopinto, a la mujer de Sancho Panza, ¿no? Etcétera, ¿no? El ejemplo que tenéis aquí es el del jumento, ¿no? El del burro, ¿no? Pero lo va a usar, ¿no? Es decir, hace literatura dentro de la literatura, hace metaliteratura, hace también crítica literaria, ¿no? Lo cual es absolutamente fascinante y modernísimo. Bueno, aquí tenéis la estructura. Hay una primera y una segunda salida. A partir de la segunda salida es cuando aparece Sancho Panza. El tema de las digresiones son las novelas intercaladas. En vuestra edición
no recuerdo ahora bien, me parece que solo aparece una y aludida sin más, porque tienen que ver con personajes que están en una venta, los cuales cuentan su historia y tal. En la primera parte había muchísimas digresiones o excursos, novelas intercaladas que obedecían un poco a un gusto de la época, ¿no? El gusto por la variedad, ¿no? El gusto por la varietas, ¿no? Por la variedad de renacentista. Don Quijote se da cuenta de que eso es un error, perdón. Cervantes se da cuenta de que eso es un error y en la segunda parte no va a meter ninguna novela intercalada, aunque sí habrá comentarios e historias de otros personajes, pero no como novelas que pueden ser perfectamente extraíbles, ¿no? Hay una defensa, ¿no? de estas, como digo, que el libro hace crítica literaria, hay una defensa de las digresiones en este texto que os he colocado aquí. Dice, como le parecía que siempre había de hablar de Don Quijote y de Sancho, sin osar entenderse a otras digresiones y episodios más graves, no, quiso osar a extenderse con otras digresiones y episodios más graves y más entretenidos. Y decía que ahí siempre esto lo había tenido como entendimiento, etcétera, etcétera. Bueno, importa poco, sobre todo mal leído, ¿no? Vamos terminando, si os parece, esta clase. Voy solo por 46 minutos. Vaya. ¿Cuál es el valor de la obra? ¿Por qué salimos de la obra de otra manera, ¿no? Antes entramos en su lectura y salimos, a ser posible, de otra manera. Bueno, pues esto seguramente lo dejaremos a vosotros. Bien es verdad que a lo largo de la historia, como veis ahí, pues por un lado se ha leído de diversas maneras, ¿no? Durante el siglo XVII como una obra de entretenimiento y de risas. Enseguida la obra empezó a ser valorada, o seriamente valorada, más en el extranjero que aquí. Y luego ha sido seguramente mal leída por las gafas que se ponía cada cual. Las gafas del romanticismo, porque quisieron ver idealismo. Los comunistas quieren ver en la obra una cosa. Los patriotas quieren ver otra. Bien, esto mejor será que lo leáis y lleguéis vosotros a vuestras propias conclusiones, ¿no? Sí que es cierto que en el PowerPoint que ha elaborado Ana sobre esto, que nos interesa mucho, hay unas ideas y unos disparaderos de pensamiento y de escritura para vuestros trabajos posteriores que son muy interesantes. Y espero no haber sido demasiado turras con esto, ni tampoco haber sido demasiado serio y no haber sido un coñazo. Y con esto ya termino. Vale, muchas gracias a Ernesto, donde esté, por este PowerPoint que me parece excelente y es muy completo. Y gracias a vosotros también por vuestra paciencia. Venga, pasarlo muy bien en estos días de encierro. Bye.